En el segundo episodio de Amor y Muerte, las cosas se pusieron bastante serias entre Alan y Candy, ya que ambos se encariñaron el uno con el otro. Su relación secreta les dio un respiro de sus vidas mundanas y se sintieron vivos una vez más. Candy era claramente la que estaba más involucrada en la relación y se sentía bien cuando Alan le daba la atención que ella ansiaba. Candy y Alan habían comenzado a verse con bastante frecuencia y siempre elegían un motel que estuviera fuera de los límites de la ciudad porque no querían que otros conocieran su secreto. Se sentían muy cómodos y habían empezado a abrirse el uno al otro. Desde problemas conyugales hasta retos profesionales, hablaban de todo lo que se les ocurría porque sabían que era un espacio seguro y no serían juzgados por sentirse de una determinada manera. Candy se sentía liberada y disfrutaba de cada momento que pasaba con Alan. Estaba segura de que quería continuar y encontrarse con Alan tan a menudo como pudiera. Alan, por su parte, sí se sentía culpable a veces, pero su deseo de estar con Candy superaba todo lo demás. Candy había comenzado a sentirse unida emocionalmente a Alan, algo que habían decidido mutuamente que estaba fuera de los límites. Ella había tratado de mantener las cosas en la superficie, pero se había vuelto posesiva con él, y solía sentirse insegura cuando Alan pasaba tiempo con su esposa. Alan le dijo a Candy que no podrían verse en las próximas 2 semanas ya que Betty estaba en el último mes de su embarazo, y él quería estar cerca ya que ella podría entrar en labor de parto en cualquier momento. Candy sabía que lo que él decía tenía todo el sentido del mundo, pero aún así, sintió una punzada, y fue entonces cuando le confesó a Alan que creía que se estaba enamorando de él. Candy se sintió un poco aliviada cuando supo que incluso Alan había comenzado a sentir apego y que lo único que quería era pasar tiempo con ella. Candy y Alan decidieron que no llegarían a un punto de no retorno, controlarían mejor sus sentimientos y se abstendrían de enamorarse a toda costa. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, y Candy sentía que la situación se le estaba saliendo de las manos. Alan le dijo que aunque habían decidido que terminarían su relación en el momento en que alguno de los dos se encariñara, estar con Candy sorprendentemente lo había ayudado a recomponer su relación con Betty, y por eso quería seguir haciéndolo. Aunque Alan intentaba estar ahí y darle a Betty todo el apoyo que podía, ella tenía esos cambios de humor en los que le daban ganas de quemar el mundo. Todo parecía molestarla y no era capaz de ver el lado positivo de las cosas. El médico le había dicho a Betty que el estrés no era bueno para su embarazo, pero ella no era capaz de controlar sus emociones. Betty tenía un problema con el nuevo pastor, Ron Adams, que había sustituido a Jackie. Otros miembros de la iglesia le dijeron que tuviera paciencia y le diera la oportunidad de demostrar su valía, pero Betty le odiaba tanto que también pensó en abandonar la iglesia. Betty había empezado a sentir que Alan había perdido interés y ya no se sentía atraído por ella. Sufrió una crisis, lo que hizo que Alan se sintiera muy culpable. Al día siguiente, fue a ver a Candy y le dijo que, en su opinión, debían dejar de verse y poner fin a su relación. Candy se puso nerviosa, pero no tuvo más remedio que aceptar la propuesta de Alan. Alan y Betty llevaban mucho tiempo lidiando con su relación, y ahora la participación de Candy le había dado una salida a Alan. Tal vez por eso pudo pasar por alto el hecho de que ya no había amor entre él y Betty. Pero Betty no tenía a nadie en quien apoyarse, y cada momento que pasaba con su marido le hacía darse cuenta de lo que no estaba bien en su relación. Betty propuso que asistieran al curso Encuentro Matrimonial y trataran de trabajar en su relación. Alan se lo comentó a Candy, cuya primera reacción fue que sería el fin de su relación extramatrimonial. En algún momento Candy pensó que si las cosas se arreglaban entre Alan y Betty, Alan ya no querría verla. Candy expresa sus temores más profundos a su amiga Sherry. Pensar que Alan pasaría un fin de semana con Betty en una habitación de hotel incomodaba a Candy. Esta sensación de Candy era una prueba de que estaba emocionalmente involucrada en su aventura secreta. Ya no era solo algo físico para ella, sino que también sabía que la dinámica de su relación era tal que ni siquiera podía decirle a Alan que no trabajara en su matrimonio. Se estaba poniendo celosa de Betty y para empeorar las cosas, tenía que cuidar a los hijos de Alan, ya que Betty no confiaba en nadie más con su bebé recién nacido. Candy sabía que lo que quería no estaba bien, pero aún así, en el fondo, esperaba que el curso de encuentro matrimonial no ayudara a su causa. En uno de los ejercicios realizados en el centro de encuentro matrimonial, los cónyuges tenían que escribir sus miedos y lo que habían estado sintiendo respecto a sus parejas. Betty le dijo a Alan que había empezado a sentirse no deseada y le preguntó si ya no se sentía atraído por ella. Alan mintió porque sabía que era la única manera de salvar su matrimonio. Alan era claramente un hombre indeciso que quería tener lo mejor de los dos mundos. Se creía justo y quería estar a la altura de sus propias expectativas, pero al mismo tiempo se sentía atraído por Candy y no quería acabar con lo que tenía con ella. Hacia el final del episodio, Betty y Alan van directamente a casa de Candy a recoger a sus hijos. Candy solo quería saber si el curso había ayudado a su matrimonio o no, y se sintió desolada al escuchar lo que tenían que decir. Alan fue ajeno a las crecientes inseguridades de Candy y mientras partía con sus hijos y su esposa le dijo que la llamaría. En los próximos episodios sabremos si Candy y Alan mantienen viva su relación extramatrimonial o si la conciencia de Alan se interpone en su camino y decide terminar con ella para siempre.
En un episodio lleno de paralelismos obvios, el más revelador es como la temprana desintegración de Betty, que se vuelve irracionalmente resentida con el nuevo pastor, Ron, y alcanza un punto bajo personal cuando Alan la rechaza sexualmente, corre paralela a la liberación de Candy de la confianza en sí misma, y como la mejor comprensión de Betty de sí misma y la renovada creencia en su matrimonio con Alan refleja el descenso de Candy en una amante despechada y despreciada. Esto también se embellece visualmente. Las escenas de Alan y Betty intercambiando notas sobre sus sentimientos y teniendo finalmente la relación que ambos desean se justaponen a las escenas de Candy y Sherry en la ciudad. Alan y Betty renuevan sus votos mientras Candy baila toda la noche sin ver a su marido. Cuando Alan y Betty regresan del encuentro matrimonial, ambos están mareados de alegría. Parece haber sido un éxito rotundo. Candy aguanta un poco. Ofrece palabras vacías de apoyo y grandes sonrisas. Pero cuando se alejan, se escabulle dentro y empieza a moler carne furiosamente. Por primera vez parece alguien que podría descuartizar a una persona con un hacha. Sabíamos que lo conseguiría, pero la mayoría de la gente esperaba que tardara más de 2 episodios. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.